Bueno, pues vamos entonces a finalizar hoy el tema 3 de inglés y nos vamos a ocupar de una de las actividades que se os propone. Concretamente de la actividad 3, vámonos al apartado dentro de la unidad, al apartado de Evaluation Exercises, la última, la que dice Skills 1, Reading and Writing, Your Family, Evaluation, etcétera, etcétera. Porque ahí se os propone la escritura de un texto. Y ya sabéis que uno de los objetivos dentro de este curso, en el apartado, en el área de inglés, es la escritura de un texto. Ahora vamos a ver qué nos cuenta o qué os cuento ahí en esa actividad. Pero básicamente, escribir un texto en inglés, al igual que en español, pero bueno, en español no es lo mismo porque, lógicamente, es nuestro idioma nativo y nuestra lengua materna y por lo tanto tenemos una capacidad, ¿no?, mucho mayor de escribir. Pero en el caso de inglés, cuando yo hablo de que el objetivo debe ser escribir un texto, el objetivo es escribir una serie de frases unidas, una detrás de otra, y que todas esas frases hablen de un mismo tema, hablen de algo en común. Eso es escribir un texto, no es más. Por supuesto, se puede hacer mucho más complejo, más elaborado, pero básicamente es eso, es escribir frases siguiendo este esquema que hemos repetido ya varias veces de sujeto, verbo, complemento, colocar una frase detrás de otra, formando un párrafo o un par de párrafos, y que todo eso hable de un mismo tema, de una misma idea. Bueno, en este caso, lo que se os propone, el texto, es hablar de your family, porque de hecho uno de los vocabularios dentro de esta unidad ha sido precisamente la familia. Hablar de la familia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Dice, en este apartado vais a escribir un texto sobre la familia. Ok, bueno, ahora hablamos de que hay una foto. La foto, aunque se os pide que pongáis una foto, no es necesario. No es necesario. Es más, cuando habléis de una familia, no tenéis por qué contar la verdad, ni mucho menos, que esa es una de las cuestiones que siempre surge cuando habla de ti, o habla de tu familia, habla de tu... No hay por qué contar la verdad, ¿no? Hay que seguir un poco la estructura que se os propone para hablar de la familia, pero los datos que deis no tienen por qué ser verdad. O sea que, aunque se os pide en el ejercicio, elige una foto en la que aparezcáis juntos, esta foto te servirá de referencia, no es necesario que haya una foto, ni incluirla, ni fijarse en esa foto. Pero sí es necesario ver cuál es la estructura. Es decir, cuál es el orden, qué hay que escribir en el texto, de qué hay que hablar y en qué orden. Primero, en la introduction, es decir, la introducción, hay que hablar, como dice, de who you are and where you come from. Pues lógicamente uno hay que presentarse, yo soy tal, y yo soy de, o yo vengo de. Que lógicamente presentarte. Esas estructuras, como decimos ahí, ya aparecían, ya las hemos aprendido en la Unit 1. Es decir quién eres y de dónde vienes. Pues eso no hay ningún problema. Lo podemos decir perfecto. A continuación sería Description of your family. Ahí es donde está la descripción de la familia. Ahí pasamos a describir a la familia. ¿Cuál puede ser el orden? Porque, bueno, insisto, esto es una propuesta, no tiene por qué ser obligatoria ni... Hola, Rebeca, ¿qué tal? Bienvenida. No tiene por qué ser, digamos, hay que seguir la rajatabla. Normalmente las guías que se os ofrecen aquí, las estructuras para escribir textos que se os ofrecen aquí, sobre todo son para aquellos de vosotros que no tengáis muy claro qué hacer, no tengáis muy claro por dónde empezar. Pero si alguien lo tiene muy claro, bueno, pues dentro un poco, escribiendo, hablando de lo que se os pide, lo puede distribuir, lo puede ordenar de otra manera. Bueno, si seguís esta estructura, insisto, Description of Your Family, en donde primero se habla de los padres y luego de los hermanos si se tiene. Ahora vamos a ver un texto modelo. Y como vais a ver en ese texto modelo, habrá que utilizar el verbo have got, que es tener, y lógicamente por una serie de pronombres. I, you, we, they. Y si utilizamos el verbo tener y utilizo he, she, es decir, yo quiero decir él tiene, ella tiene, entonces es diferente. Entonces ya no es have got, sino has. He has, she has, it has. ¿Vale? Entonces, si yo quiero decir yo tengo, tú tienes, yo tengo, I have got, tú tienes, you have got, ellos tienen, they have got, vosotros tenéis.
you have got, o nosotros tenemos, we have got. Pero si queréis decir él tiene, he has got, ella tiene, she has got, y eso, it has got, ¿vale? Prestar atención a eso si tenéis que utilizarlo en el texto. Y por último, para cerrar este pequeño texto, porque en realidad es un pequeño párrafo, muy, muy cortito, lo vais a ver ahí ahora en el texto modelo. Para cerrar el párrafo podéis mencionar alguna otra información, por ejemplo, si es una mascota, o si tenéis un gato, un perro, o a lo mejor otra cosa que consideréis interesante. ¿Vale? Por lo tanto, empezar diciendo quiénes sois y de dónde vienes. A continuación, describir a la familia, hablando de los padres, hablando de los hermanos si tenemos. Y utilizando have got, si es I, you, we, they, o utilizando has got, si es he, she o it, ¿no? Si tenéis que hablar de ello. Y cerramos con algún otro tipo de información. Podéis hablar de si tenéis mascota o de otra cosa que consideréis interesante, ¿no? Pues si la casa es grande, es pequeña. Ya, ahí un poco está abierto, ¿no? Ese final, cómo se cierra el texto, está abierto. Recordar es un texto. Es muy importante lo que hemos dicho que ya hemos repetido muchas veces, del orden de la frase. Sujeto, verbo, complemento. Esos tres elementos siempre tienen que estar, siempre tienen que estar. Siempre tiene que haber un sujeto, tiene que haber un verbo y una información que viene después. Aparte de tener en cuenta la puntuación. Cuando habla de puntuación, sobre todo ahora al principio, pues básicamente son los puntos y las comas. Es decir, lo mejor es que, como vais a ver también en el texto, el modelo es separar la frase con puntos, aunque a veces puede utilizar con. Pero básicamente cuando hablamos de puntuación, cuando yo hablo de puntuación de un texto, son puntos y seguidos y las comas, básicamente. Y el spelling, es decir, la ortografía de las palabras. Las palabras, el vocabulario que utilicéis, pues escribirlo correctamente, que no sobre, que no falte ninguna letra. ¿Vale? Bueno, vamos ya al texto modelo, que es el que tenéis aquí. Ese texto respeta, es decir, sigue, mejor dicho, esa estructura que tenéis, que acabamos de comentar, ¿no? Fijaos. My name is Susie, and I'm from Rome, in Italy. This is a photo of my family. My father's name is Angelo, and my mother's name is Ariana. I have two brothers, Sophia and Cecile. We also have a cat, and his name is Harry. Digo quién soy, de dónde vengo, hablo de mi padre, hablo de mi madre, digo que tengo dos hermanas y luego hablo del gato y que se llama Harry. ¿Vale? Como veis, párrafo muy sencillo, muy sencillo. Podéis, por supuesto, utilizar ese texto de referencia, de texto modelo, porque para eso está. Por lo tanto, siguiendo esas indicaciones, siguiendo el texto modelo, podéis crear un texto hablando de vuestra propia familia, ¿no? Que es la actividad que se propone a continuación. You will now make a composition about your own family, write a new text, using a photo of your family. Use the model text and the guidelines to help you, ¿no? Pues ahora vas a hacer un texto, escribe ese texto de tu familia, usando una foto. Insisto, lo de la foto no es obligatorio. Si queréis la ponéis y si no, no pasa absolutamente nada. Usa el texto modelo en las instrucciones que hemos comentado para ayudarte. ¿Vale? Y con eso crearíamos el texto, lo subimos, ¿vale? Y en su momento se corrige y se anota, por supuesto, la entrega en vuestra ficha. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. No. Bueno, pues vamos a